La mañana del 30 de octubre amaneció, pero no trajo alivio, solo reveló la extensión de la pesadilla. La luz del día mostró un paisaje que dejaba sin aliento, una tierra desfigurada. Los pueblos, que la tarde anterior eran tranquilos y llenos de vida, se habían transformado en un escenario lunar de barro, metal retorcido y desolación. Desde el aire, la imagen era aún más sobrecogedora. El ojo, aturdido, no sabía discriminar dónde habían estado antes las avenidas principales, qué era ahora un parque y qué el cauce de un torrente. Solo se veían montículos estriados de lodo, vehículos amontonados como juguetes rotos y, a lo lejos, interminables hileras de coches arrastrados decenas, incluso cientos, de metros desde sus plazas de aparcamiento. En Paiporta, el barranco que atravesaba el municipio había crecido hasta convertirse en una bestia que lo devoró todo. Las mediciones posteriores confirmarían la magnitud de la catástrofe. En puntos concretos, el agua sobrepasó los 2,5 metros de altura. Pensemos en lo que esto significó para plantas bajas, garajes, locales comerciales y, lo más doloroso, para las personas con movilidad reducida que residían allí. Para quien vive en una planta baja, no fue solo agua, fue la pérdida de todo lo acumulado en años, tragado en cuestión de minutos. Las cámaras, tanto las de seguridad urbana como las grabaciones de particulares y comerciantes, compilarían más tarde una secuencia recurrente de horror. La lluvia arrebatando el paisaje, los coches que, al principio, flotaban y después chocaban unos contra otros, ventanas que estallaban por la presión de la corriente, persianas metálicas que cedían como hojas de papel. En muchas de esas grabaciones, el sonido era siempre el mismo. Chasquidos metálicos, el rugido ensordecedor del agua y, en ocasiones, los gritos desesperados de gente atrapada. Los daños materiales eran apabullantes y abarcaban todos los ámbitos. No solo hablamos de casas inundadas, hablamos de talleres industriales, de pequeñas naves, de supermercados, panaderías y restaurantes convertidos en depósitos de lodo y escombros. Para muchos autónomos y pequeños comerciantes, aquello no era solo un daño físico, era la ruina de meses o incluso años de trabajo. Una vida entera, cubierta por centímetros de lodo y un olor a desesperación que tardaría en desaparecer. Las cifras oficiales comenzaron a construir una trama de dolor inabarcable. Más de 200 muertos en varias provincias fue una cifra que tardó en asimilarse. Cientos más estuvieron desaparecidos durante los primeros días y miles habían perdido sus hogares de la noche a la mañana. No era una catástrofe localizada. Fueron 57 municipios los que, en mayor o menor grado, sintieron la ira implacable de la Dana. Pero entre ellos, Paiporta, Algemesí y Catarroja emergían como los epicentros de un daño concentrado, donde el agua arribó con una violencia que pocas generaciones habían presenciado. Una vez que lo peor de la tormenta había pasado, de día, los transeúntes iban con las miradas perdidas. Buscaban familiares, amigos, mascotas y sus coches. Los propietarios e inquilinos de establecimientos veían cómo sus negocios, levantados con tanto esfuerzo y sudor, habían desaparecido en cuestión de horas. Recuerdo hablar con un hombre de unos 45 años, ayudando en un local de abastecimiento. Allí se acumulaba comida, ropa, productos de limpieza y aseo personal que la gente traía incansablemente. Él trabajaba sin descanso porque, me dijo, no podía quedarse en el piso de su amigo, comiéndose la cabeza. Necesitaba aire, necesitaba hacer algo. Me contó que lo había perdido todo. Su negocio a pie de calle, su vivienda tras la tienda, con un gran patio. No quedó ni la caja registradora, nada, solo escombros y barro. También perdió su coche. Estaba desesperado. La multitud estaba totalmente desconcertada. No había luz ni agua, ni siquiera la posibilidad de hacer una llamada a un familiar. Las arterias principales estaban totalmente impracticables, con coches volcados o atravesados que impedían cualquier circulación. Vi a gente mayor, inmóvil como estatuas, con la cara sin expresión, delante de lo que ayer era su hogar. La gente lloraba porque no pudieron coger sus cosas personales. Joyas, dinero, recuerdos. Vieron cómo el agua se lo llevaba todo. Buscaban ayuda por todas partes, pero la ayuda no llegaba, no venía nadie. Se sentían totalmente desamparados. No podían ni hacer sus necesidades donde antes. No tenían agua para lavarse ni para asearse. No había comida ni tiendas. Realmente era como una situación de guerra. Se levantaban al día siguiente y la escena no había cambiado. Una vecina le decía a otra: «Es que tienes 13 cadáveres en la acera». Solo los vecinos y algunos voluntarios de la zona hacían lo que podían, buscando a los desaparecidos, y con palas, escobas, bayetas y cubos
Intentaban hacer algo que una sola máquina habría resuelto en minutos. No había nadie que coordinara. Se decía que no dejaban entrar a los bomberos de parques cercanos, que tenían que dar media vuelta. Un equipo de un parque de bomberos del norte de España insistió hasta con 3 comunicados. Lo tenían todo preparado para salir, pero se les denegaba una y otra vez. Militares hacían comunicados en redes sociales llorando, porque se sentían impotentes. Ellos sí tenían medios para ayudar, todoterrenos, generadores de luz, excavadoras, pero estaban atados de pies y manos. Ni el ejército, un desastre absoluto. Una señora decía que se levantó durante 3 días esperando ver a alguien oficial movilizando y ayudando, y cada día lloraba desconsolada al no ver a nadie. A los días, un equipo de policías o militares de Francia, no recuerdo exactamente, decían sorprendidos: ¿somos los primeros en venir aquí? Se quedaron de piedra y no podían entender cómo era posible. El problema adicional fue que tampoco se les dejó actuar de inmediato. Al momento, hicieron un comunicado en X quejándose de cómo era posible que, trayendo una bomba de extracción de las más potentes que hay en la actualidad, tuvieran que esperar órdenes del gobierno español para poder iniciar el trabajo. Mucha gente pasó la noche entera en techos de coches, árboles o tejados de uralita, esperando ser rescatados por medios aéreos, pero no llegaban. Decían que más de uno, incluso situados en lugares altos, murió. Recuerdo a un chico que se pasó la noche colgado de un árbol, una noche fría, mojado y desesperado, viendo cómo el agua se llevaba cadáveres. Curiosamente, entonces fue cuando sonó la alarma a las 20:11, ahora, cuando ya había pasado lo peor. ¿No podía ser antes? Se habrían podido evitar tantas pérdidas humanas y de animales. También es importante destacar cómo fue posible que una zona donde ya había ocurrido algo semejante, donde ya existían proyectos para evitarlo, siguiera siendo vulnerable. En 2007 se propuso un proyecto para desviar el río Júcar por la periferia, para evitar que estas poblaciones pudieran tener riesgo de ser afectadas algún día por inundaciones. Pero siempre estaba el tema del dinero, que se desviaba a otras partes menos importantes. Siempre se ha dicho que los ríos tienen memoria, y que por mucho que pasen los años y tengan impedimentos, siempre encuentran su cauce inicial. La especulación urbanística, las licencias de construcción en zonas inundables, eran preguntas sin respuesta clara. Al tercer o cuarto día, después de que lo peor había pasado, se empezó a movilizar toda España para llevar camiones de fruta, agua, botas impermeables, guantes, de todo, pero ninguno se esperaba que no les dejaran entrar. La gente no tenía coches para desplazarse, y el que tenía no podía llenar el depósito de combustible porque muchas gasolineras próximas estaban destrozadas. No tenían el supermercado de barrio. Hasta las grandes superficies estaban destrozadas. Meses y meses después, e incluso a día de hoy, siguen existiendo montañas de miles de coches que no fueron movidos de allí. Esto estaba provocando una intoxicación del subsuelo con aceite, gasolina y líquidos de batería tan tóxicos para el medio ambiente que tardaría decenas de años en poder recuperar su salud natural. Por otro lado, está el papel de los políticos, tanto de un lado como del otro. ¿En qué gobierno se ha visto gente calificada para abordar y gestionar una crisis de esta envergadura? En estos casos están los bomberos. Los militares con potentes herramientas y maquinaria, cuerpos de élite que sí están más que preparados para estas situaciones y donde sí hay quien sabe dirigirlas y gestionarlas. Esta inacción y la falta de coordinación entre administraciones se convirtieron en una herida más profunda, sumándose al dolor de la pérdida y la devastación. ¿Te está gustando mi experiencia? No te pierdas el próximo capítulo donde hablaremos y verás muchas cosas de gran interés que solo yo lo vi. Saludos.